¿Alguna vez te has parado a pensar en cuántas historias se escondían detrás de las grandes transformaciones del mundo? Bueno, algunos de los más impactantes provinieron de personas que casi nadie notó. Hombres y mujeres que optaron por servir en silencio, lejos del centro de atención. Uno de ellos fue Lucas, el médico que cambió el bisturí por la misión de registrar, con precisión quirúrgica, los pasos de Jesús y la iglesia primitiva. Pero ¿quién era realmente este hombre? ¿Por qué decidió seguir a un carpintero crucificado y luego caminar al lado de un ex perseguidor llamado Pablo? Y más, ¿cómo podría alguien que nunca fue uno de los 12 apóstoles escribir dos de los libros más importantes del Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles? En este viaje descubrirás detalles sorprendentes. Comprenderás cómo la mirada clínica de un médico gentil se volvió imprescindible para contar con riqueza y humanidad las historias de personas marginadas, milagros, misiones, parábolas exclusivas y la acción poderosa del Espíritu Santo. Y, por supuesto, cómo todo esto dio forma a las raíces del cristianismo primitivo que conocemos hoy. Prepárate para ver el cristianismo no a través de los ojos de un mártir o de un profeta flamígero, sino a través de alguien que decidió observar, investigar, escribir y transformar el mundo a través de la precisión y la compasión. Esta es la historia de un historiador cristiano que hizo más que simplemente llevar la cuenta. Dejó un legado eterno, y hoy lo conocerás en su totalidad. Pocas personas se dan cuenta, pero Lucas nunca menciona su propio nombre en ninguno de los dos libros que escribió, el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Este detalle aparentemente sutil revela mucho sobre su carácter, discreto, comprometido y sobre todo centrado en exaltar la historia de Cristo y la iglesia primitiva, no la suya propia. Es curioso pensar que un hombre de tal impacto prefiriera quedarse detrás de escena, permitiendo que Jesús fuera siempre el centro de atención. Esto nos enseña algo profundo. El verdadero protagonista de la fe no necesita aparecer, sino servir. El Evangelio de Lucas es, con diferencia, el más detallado de los sinópticos. Comienza con una declaración clara. Después de investigar todo cuidadosamente desde el principio, mostrando su estilo meticuloso, casi periodístico. ¿Qué indica esto? Que Lucas no fuera un mero transmisor de historias. Fue un historiador cristiano, alguien que se dedicó a registrar con precisión lo que cambiaría la historia de la humanidad. Y lo más intrigante, todo esto fue hecho para una sola persona, Teófilo, a quien dedica sus escritos con cariño y reverencia. Lucas no era uno de los 12 discípulos. No estuvo presente en el Sermón de la Montaña, ni vio con sus propios ojos calmarse el mar de Galilea. Aún así, Dios lo usó poderosamente para que usted, yo y millones de cristianos, a lo largo de los siglos, pudiéramos conocer detalles profundos de la vida de Jesús. Esto demuestra que la ausencia de una etapa no es la ausencia de un propósito. A veces, los mayores constructores del reino son aquellos que caminan en silencio pero escriben con autoridad. Es imposible comprender el impacto del cristianismo primitivo sin leer las páginas escritas por Lucas. Su mirada atenta le permitió registrar escenas únicas, como la del nacimiento de Jesús, contada con una delicadeza que solo alguien sensible podría describir. Y lo más impresionante, lo entrelaza todo con lógica, emoción y fe, creando un panorama profundo de la vida del Mesías y de la explosión misionera que vendría con los Hechos de los Apóstoles. Todo esto nos lleva a una poderosa reflexión. ¿Cuál es nuestro papel en esta historia? Puede que no estés en el centro de atención, pero tu contribución, como la de Luke, puede resonar durante generaciones. Puede que su identidad haya comenzado siendo misteriosa, pero su legado es innegable. Y al descubrir quién estaba detrás de las palabras, nos abrimos a una invitación silenciosa, a escribir también, con nuestra vida, un testimonio digno de ser recordado. Lucas
no era cualquiera. Nació en Antioquía, Siria, una ciudad vibrante y llena de diversidad cultural, conocida por su influencia griega y por ser un importante centro intelectual de la época. Este ambiente cosmopolita ciertamente moldeó su mente abierta, analítica y curiosa. Creció rodeado de ideas, debates y avances científicos, algo poco común en el contexto del Nuevo Testamento. Por eso, cuando lees sus obras, te das cuenta enseguida. Se trata de alguien con una sólida formación médica y buen ojo para los detalles del cuerpo, del alma y de la historia. Es muy probable que Lucas estudiara en Alejandría o incluso en Tarso, ciudades reconocidas por sus centros de conocimiento. Sus escritos demuestran dominio del griego clásico, precisión quirúrgica en los informes y sensibilidad al describir curas y enfermedades, algo inusual entre otros evangelistas. No solo comprendía el sufrimiento físico de las personas, sino que supo narrarlo con empatía. Su experiencia médica se entrelaza con su fe, ofreciendo una perspectiva única sobre el poder sanador de Jesús, no solo en los cuerpos, sino también en las emociones y el espíritu. Un buen ejemplo de ello está en la forma en que describe el episodio de la mujer con el flujo de sangre. Mientras otros evangelistas rápidamente pasan por alto el milagro, Lucas se esfuerza en resaltar que ella ya había gastado todo en médicos. Un detalle que solo alguien en el campo podría incluir con tanta conciencia. Y, sin embargo, no intenta defender su profesión. Al contrario, exalta el poder curativo de Cristo por encima de la ciencia. Este equilibrio entre conocimiento técnico y humildad espiritual muestra cómo supo poner sus conocimientos al servicio de la evangelización. Más que un médico de cuerpos, Lucas se convirtió en un sanador de recuerdos. Su formación le proporcionó las herramientas para construir un registro histórico sólido, autorizado y profundamente humano. No escribe como un poeta que embellece los hechos, sino como un investigador que examina las fuentes, escucha a los testigos y ofrece un relato preciso. Es como si estuviera diciendo, esto no es solo fe, es historia viva. Y al unir la ciencia con la espiritualidad, Lucas nos enseña que el conocimiento y la fe no son rivales, son aliados en el propósito de revelar la verdad. Ahora, detente y piensa. ¿Qué has aprendido y acumulado hasta la fecha? Tus dones, tu formación, tu trayectoria. Todo esto puede redirigirse hacia algo mucho más grande. Lucas usó su intelecto y profesión para marcar la eternidad. Y si tú también pones tu equipaje al servicio del reino, esto es solo el comienzo. Porque la forma en que escribe, investiga y enseña revela algo aún más profundo sobre su estilo y vocación. Y de eso vamos a hablar en el siguiente punto. Si alguna vez has leído el Evangelio de Lucas o los Hechos de los Apóstoles, es posible que hayas notado algo diferente en ellos. Hay una sofisticación en el vocabulario, una claridad en la estructura, una lógica que guía al lector con firmeza, casi como si estuviéramos ante un tratado científico. Esto no es una coincidencia. Lucas dominaba el griego clásico y sabía utilizar el lenguaje con precisión quirúrgica. Su escritura no solo es hermosa, está meticulosamente construida. Se acerca al estilo de grandes cronistas antiguos, como Heródoto, y esto le sitúa como uno de los primeros historiadores cristianos de la historia. Lucas comienza su evangelio con un prefacio digno de un autor académico. Afirma que investigó cuidadosamente los hechos desde el principio y que escribió para que estés plenamente seguro de las verdades en las que fuiste instruido, dirigiéndose a Teófilo. Esto revela no solo un compromiso con la verdad, sino una metodología clara para investigar, validar y organizar los acontecimientos. En una época en la que muchos transmitían información de forma oral, decidió dejar constancia de ella, y lo hizo magistralmente.
No se limitó a contar historias, tendió puentes entre la fe y la razón. Si miramos con atención, vemos que Lucas organiza cronológicamente los hechos, conecta causas y consecuencias, presenta personajes con profundidad e inserta detalles geográficos, culturales y políticos que enriquecen la narrativa. Es como si estuviera armando un gran rompecabezas con piezas precisas. En lugar de romantizar los acontecimientos, opta por documentarlos con seriedad, sin renunciar a la emoción. Esto convierte su obra en una de las fuentes más fiables sobre la vida de Jesús y el nacimiento de la iglesia primitiva. Y aún hay más. Tu habilidad como escritor no se limita a la técnica. Hay una sensibilidad en su narrativa que revela el corazón de quienes observan con empatía. Cuando narra momentos de dolor, como la crucifixión o las parábolas del perdón, sentimos que no solo está informando, sino que se preocupa. Su estilo no es frío como el de un reportero, ni distante como el de un cronista antiguo. Lucas escribe con alma. Y esto convierte cada palabra en una experiencia de fe y reflexión. Piénsalo, ¿cuánto de tu historia has contado con verdad, belleza e intencionalidad? Lucas no solo usó lo que sabía, sino cómo lo sabía. Su método era riguroso, su estilo elegante y su motivación profunda. No se limitó a describir los actos de Cristo, nos hizo partícipes de ellos. Y es esta universalidad de visión la que comienza a brillar aún más en el siguiente punto, donde el trasfondo gentil de Lucas nos revela por qué su mensaje es tan inclusivo y transformador. A diferencia de los demás autores del Nuevo Testamento, Lucas no era judío, era un gentil, es decir, un extranjero para el pueblo de Israel, y esto, lejos de ser un detalle insignificante, moldeó por completo su manera de ver el mundo y de escribir. Como forastero, sabía lo que era vivir al margen de la tradición religiosa judía. Quizás por eso, al contar la historia de Jesús, vio algo que muchos no vieron. El Evangelio no era exclusivo de algunos, era una buena noticia para todos, y se propuso dejarlo claro de principio a fin. Esta mirada inclusiva desborda en sus textos. El Evangelio de Lucas destaca la presencia de samaritanos, mujeres, pobres, viudas y enfermos. También es la que presenta parábolas inéditas, como la del buen samaritano, que desafía los prejuicios étnicos y muestra la compasión como verdadera espiritualidad. O incluso la del hijo pródigo, en la que el amor del Padre se extiende a aquellos que se han extraviado, aunque hayan cometido errores. Lucas quería que sus lectores, especialmente los gentiles, entendieran. Sí, este mensaje es para ustedes también. No solo hizo espacio para los marginados, los puso en el centro de la narrativa. Mientras que otros evangelistas se centraron en los linajes y las profecías judías, Lucas mostró el impacto real de Jesús en la vida cotidiana de las personas. Por eso, es el único que cuenta la historia del nacimiento de Jesús con tantos detalles humanos. El establo, el pesebre, los pastores, no solo le habla al intelecto, habla al corazón. La universalidad del Evangelio está en cada línea. Lucas rompe muros y construye puentes. Este rasgo lo hacía ideal para acompañar a Pablo, el apóstol de los gentiles. Juntos cruzaron el Imperio Romano, llevando el mensaje de salvación a quienes nunca habían puesto un pie en un templo judío. En Hechos, Lucas registra no solo el avance geográfico de la fe, sino también el avance espiritual. Personas de todas las naciones, idiomas y culturas siendo tocadas por el Espíritu Santo. Y todo esto refuerza la esencia del cristianismo primitivo, un movimiento sin fronteras, donde todos tienen un lugar. Ahora piensa conmigo, ¿quiénes son las personas marginadas que te rodean hoy? ¿Estamos dispuestos a hacer como Lucas, escuchar, dar la bienvenida y contar la historia de alguien que nadie quiere escuchar? Su origen gentil no le impidió ser uno de los mayores evangelistas de la historia. Por el contrario,
Fue precisamente porque era un outsider que comprendió mejor el poder de la inclusión. Y es en este espíritu de comunión que surge una de las amistades de fe más sorprendentes, Lucas y Pablo, y es esta asociación transformadora la que veremos a continuación. Pocas amistades en la Biblia son tan notables como la de Lucas y Pablo. No se conocieron por casualidad. Era el tipo de conexión que cambia los destinos. Lucas, el médico gentil, y Pablo, el antiguo perseguidor converso, formaban una pareja improbable, pero absolutamente estratégica para los planes de Dios. Desde el momento en que se conocieron, Lucas comenzó a acompañar a Pablo en sus viajes misioneros y más que un amigo, se convirtió en su fiel cronista. En muchos momentos de los Hechos de los Apóstoles cambia "ellos hicieron" por "nosotros hicimos", dejando claro que él estaba allí, en medio del fuego cruzado. Esta asociación se forjó entre el sudor de los caminos, el calor de los debates y el dolor de la persecución. Pablo predicó y Lucas tomó notas. Paulo fue golpeado y Lucas atendió las heridas. Eran diferentes en temperamento, pero unidos en la fe y la misión. No es casualidad que cuando todos abandonaron a Pablo en su última carta antes de su martirio, él escriba con una mezcla de dolor y gratitud: "Solo Lucas está conmigo", Junstim 4:11. Esta frase, tan breve, conlleva un océano de lealtad. Muestra que Lucas no era solo un escritor, era un compañero de armas, un hermano del alma, y lo que Lucas vio en esos viajes lo cambiaría todo. Fue testigo del milagro de la conversión de Saulo, vio ciudades enteras abiertas al Evangelio, fue testigo del movimiento del Espíritu Santo en las circunstancias más improbables. Pero, sobre todo, vio el impacto del mensaje de Jesús en personas que anteriormente vivían en las tinieblas de la idolatría, y no dejó que eso se perdiera. Como historiador cristiano, inmortalizó cada paso, cada caída, cada victoria, de modo que hoy podemos entender cómo el cristianismo primitivo floreció incluso bajo una intensa oposición. Es hermoso notar que, mientras Pablo anunciaba en voz alta, Lucas susurraba con su pluma. Actuaron en armonía, uno en el púlpito, el otro detrás de escena, y ambos escribían historia, uno con palabras habladas y el otro con palabras inmortalizadas. Este pacto nos recuerda que nadie cumple un llamado solo. Dios junta diferentes piezas con diferentes dones para cumplir un plan mayor. A veces su función puede no ser la de hablar ante las multitudes, pero tal vez se le llame a caminar junto al orador. Y luego viene la pregunta candente: ¿a quién has estado siguiendo y quién ha caminado contigo? Lucas decidió caminar con Pablo y al hacerlo encontró su propio propósito. Su amistad no era solo funcional, fue profundamente espiritual. Y es precisamente por estar tan cerca del campo de batalla que Lucas registra con precisión y implicación los momentos más dramáticos y milagrosos de la misión. Y de eso hablaremos en el siguiente punto. Caminar con Paulo no fue una aventura turística, era un riesgo real, y Lucas lo sabía. Aún así, aceptó vivir intensamente los dramáticos acontecimientos que marcaron la expansión del cristianismo primitivo. No era solo un observador distante. Él estuvo allí, en medio de los enfrentamientos, las detenciones, los naufragios. En Hechos 27, por ejemplo, Lucas describe con vívidos detalles un naufragio en el mar Mediterráneo. Hay tantos elementos técnicos, vientos, rutas, profundidad del mar, que solo alguien que estuviera realmente a bordo podría informar con tanta precisión. Es la mirada de un médico con alma de cronista. Imaginen la escena: el barco temblando violentamente, los marineros en pánico, Paulo tranquilizando a todos con una palabra de fe, y allí estaba Lucas, mojado, cansado, pero atento. No abandonó el papel ni siquiera ante la muerte. Esto nos muestra cuán comprometido estaba con la misión, no solo predicar, sino preservar la memoria de los actos de Dios. En tiempos de intensa persecución,
donde ser cristiano podía significar la muerte, Lucas decidió ser fiel al llamado a dejar constancia, no por la fama, no por vanidad, pero por convicción, y eso lo cambia todo. Junto a Pablo, Lucas también fue testigo de sanidades, liberaciones y conversiones impactantes. Vio a Saulo convertirse en Pablo, a Lidia convertirse en una hueste de fe, y al carcelero de Filipos arrodillarse llorando. Estas historias no solo son hermosas, son reales, palpitantes y vividas, y se propuso contarlas con un toque humano, lleno de sensibilidad. No hay frialdad en la pluma de Lucas. Incluso los milagros se describen con reverencia y asombro, como si alguien todavía estuviera conmovido por lo que vio. Esta implicación emocional es una de las características más fuertes de su estilo, y vale la pena recordarlo. Mientras otros podían huir o esconderse, Lucas se quedó. Recorrió todo el camino, acompañando a Pablo hasta Roma, donde el apóstol sería juzgado. No hay registros de que Lucas intentara detener el sufrimiento de su amigo, pero sí hay evidencia de que nunca lo abandonó. Y esto es aún más poderoso. A veces la fidelidad no se demuestra con grandes discursos, sino con una presencia constante, firme, silenciosa e inquebrantable. Lucas era ese tipo de persona, de esos que aún en medio de la tormenta optan por seguir escribiendo. Ahora piensa, ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar por un propósito mayor? Lucas enfrentó mares, prisiones y amenazas porque creía que valía la pena correr el riesgo de cada página. Y precisamente gracias a este compromiso personal, pudo construir una narrativa donde brillan la compasión, la sanación y la salvación. Y es con este corazón sensible que escribió el Evangelio que más revela el lado humano de Cristo. El Evangelio de la compasión, el tema de nuestro siguiente punto. El Evangelio de Lucas tiene un tono diferente. No grita, da la bienvenida, no solo exalta los milagros, sino que revela sentimientos. En él, Jesús no es solo el Hijo de Dios, es el sanador del dolor humano, alguien que toca a los leprosos, habla con las mujeres despreciadas, llora con los que sufren. Lucas, como médico, entendió algo que pocos podían expresar con tanta delicadeza. La compasión es una fuerza divina. Según sus palabras, Jesús parece más accesible, más cercano, más sensible a las debilidades humanas. Es como si cada cuento fuera un abrazo para quien lo lee. Y esto queda aún más claro en las parábolas exclusivas que registró. Solo Lucas cuenta historias como la del hijo pródigo, que muestra a un padre corriendo hacia su hijo arrepentido, algo impensable en esa cultura, o la del buen samaritano, que rompe prejuicios sociales y raciales para exaltar la misericordia como esencia de la fe. ¿Y quién podría olvidar al hombre rico y a Lázaro, donde la justicia divina se revela no a través del estatus terrenal, sino a través de la compasión eterna? Estas parábolas no solo son hermosas, son revoluciones disfrazadas de cuentos. Se transforman. Lucas es también el único evangelista que destaca personajes ignorados por otros. Da voz a mujeres como María, Isabel, Ana y la viuda de Naín, con respeto y protagonismo. Registra la alegría de Zaqueo al ser visto por Jesús, la gratitud del leproso samaritano que regresa para agradecerle, e incluso las lágrimas de Pedro después de negar a su maestro. Es como si dijera todo el tiempo, Dios te ve, incluso si el mundo no te ve. En tiempos de exclusión, el Evangelio de Lucas fue una puerta abierta a los rechazados, y todavía lo es. Este énfasis en los marginados no era solo una cuestión de estilo, era una misión. Al escribir para una audiencia mayoritariamente gentil, Lucas quería mostrar que nadie estaba fuera del alcance de la gracia, ni el pecador público, ni el recaudador de impuestos, ni el extranjero. Y esto habla profundamente de la realidad actual. ¿Quiénes son las personas invisibles en nuestra sociedad actual?
¿Quién se ha quedado sin fe, sin compasión, sin escucha? El Evangelio de Lucas sigue siendo una invitación a salir del templo y encontrarse con el herido en el camino. Ahora imagina, ¿qué pasaría si el Evangelio que compartes también sanara heridas? ¿Qué pasaría si tu palabra, tu gesto, tu presencia pudieran mostrarle a alguien que todavía es visto, amado y deseado por Dios? Lucas hizo esto con palabras. Puedes hacerlo con actitudes. Y lo que da poder a esta compasión es la presencia activa de Dios en cada detalle. Sí, porque nada de esto sería posible sin el protagonista oculto de la misión, el Espíritu Santo. Y es Él quien domina la siguiente parte de nuestro viaje. Si el Evangelio de Lucas revela la ternura de Jesús, el libro de los Hechos de los Apóstoles, también escrito por Él, revela el fuego que movía a la iglesia naciente, el Espíritu Santo. Desde el primer capítulo de Hechos, vemos que nada sucede sin su acción directa y poderosa. Es el Espíritu que desciende como un viento impetuoso en Pentecostés, que da valentía a los apóstoles, que cura a los enfermos, que guía los caminos misioneros. Para Lucas, el Espíritu no es una idea abstracta, es una persona viva y activa que transforma lo ordinario en extraordinario. Lucas registra momentos emblemáticos, como cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica y ve a 3,000 personas convertirse a la vez. O cuando Esteban, también lleno del Espíritu, afronta el martirio con la mirada fija en el cielo. Muestra cómo el Espíritu Santo rompe cadenas, abre puertas, transporta evangelistas, habla a través de sueños y visiones y une a personas de diferentes culturas en un solo propósito. El cristianismo primitivo no estaba impulsado por estrategias humanas, sino por una fuerza divina incontrolable, y Lucas se propuso dejar esto muy claro. A lo largo de los Hechos, vemos que el Espíritu Santo es el gran protagonista invisible de la misión. No solo empodera, sino que también impulsa decisiones difíciles, como la selección de diáconos o la separación de Pablo y Bernabé para las misiones. Lucas describe detalladamente estas intervenciones para que entendamos: sin el Espíritu no hay movimiento, con Él no hay límites. Por eso sus narrativas son tan vívidas. No se limita a contar hechos, muestra el avance del reino de Dios guiado por el soplo del Espíritu. Y lo más bonito, este movimiento no se limitó a los apóstoles. Lucas muestra que el Espíritu Santo también actúa sobre personas anónimas, como Agabo, un profeta improbable, o Felipe, el evangelista que habla con un eunuco en el desierto. Es una democratización del poder espiritual. Rompe el monopolio religioso y dice: si estás disponible, te utilizaré. Y Luke, una vez más, registra todo con reverencia, pasión y claridad. Es como decir: presta atención, el Espíritu sigue obrando, y tú puedes ser parte de ello. Y luego, la gran pregunta: ¿has estado escuchando a este Espíritu? ¿Te has dejado guiar por él, como te permitió Lucas? El Espíritu Santo no permaneció en los tiempos bíblicos, todavía sopla sobre los corazones dispuestos, y fue Él quien sostuvo a Lucas hasta el final. Porque escribir esta historia requirió más que coraje, requirió fe, visión y compromiso total. Y todo esto conecta con la etapa final del viaje de Lucas, su martirio y el legado eterno que dejó. Eso es lo que vamos a explorar a continuación. El final de la vida de Lucas es uno de esos misterios que la historia ha dejado envuelto en silencio. No hay ningún relato bíblico de su muerte, pero las tradiciones antiguas sostienen que murió como mártir. Algunos dicen que fue ahorcado en Grecia, otros que vivió hasta una edad avanzada y murió en paz. Cualquiera que sea la versión verdadera, una cosa es segura: Lucas dejó un legado eterno. Su trabajo no terminó cuando dejó el bisturí, simplemente cambió de misión. De médico de cuerpos pasó a ser sanador de almas, utilizando las palabras como instrumentos quirúrgicos de transformación. ¿Y qué transformación?
Gracias a él, tenemos los relatos más sensibles del nacimiento de Jesús, las parábolas exclusivas que nos hacen reflexionar hasta el día de hoy, y la historia del crecimiento explosivo de la iglesia primitiva registrada con precioso detalle. Escribió más que cualquier otro autor del Nuevo Testamento por volumen total de palabras, y lo hizo sin buscar protagonismo, nada de selfies espirituales. Lucas simplemente hizo lo que muchos evitan, sirvió en el anonimato con excelencia, y por eso se volvió eterno. La influencia de Lucas va más allá de los límites de la fe cristiana. Se le reconoce como patrón de médicos y pintores. Tal es la delicadeza y precisión con la que retrató las realidades espirituales y humanas. Su vida inspira a profesionales de la salud, académicos, evangelistas y a cualquiera que desee utilizar su don al servicio de algo más grande. Demostró que el Evangelio se puede vivir con inteligencia, compasión y compromiso, una combinación rara pero poderosa. Lucas es la prueba viviente de que la fe y la razón no solo coexisten, sino que se potencian mutuamente. Es más, el trabajo de Lucas sigue dando frutos. Sus textos aún resuenan en púlpitos, escuelas bíblicas, documentales, películas y, por supuesto, misiones en todo el mundo. Los misioneros usan sus palabras para mostrar que Jesús ama a los marginados. Los profesores utilizan sus registros para demostrar que el cristianismo tiene fundamentos históricos sólidos. Los predicadores encuentran en sus parábolas imágenes vivas del reino de Dios. Y los lectores, como usted, descubren la belleza de una fe sensible, inclusiva y transformadora. Y así llegamos al final de este viaje, pero no definitivamente, porque la vida de Lucas no fue escrita para tener un final, sino para provocar desgana. ¿Y si fueras tú el próximo en continuar esta historia? ¿Y si utilizaras tu profesión, tu sensibilidad, tu mirada, para anunciar el reino como lo hizo él? Lucas mostró que cualquiera, en cualquier lugar, puede ser instrumento de Dios. La historia no termina con su martirio. Continúa viva en cada uno que decide escribir un nuevo capítulo del Evangelio con su propia vida. Ahora que conoces la trayectoria de Lucas, cuéntame honestamente, ¿qué vas a hacer con esta historia? ¿Vas a simplemente admirar o vas a aplicar? Lucas no tenía un escenario, pero tenía un propósito. No fue uno de los 12, pero se volvió indispensable. Su vida nos desafía a mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿estoy usando los dones que Dios me dio con excelencia y valentía como Él lo hizo? ¿O estoy esperando los aplausos antes de actuar? Quizás no seas médico, quizás nunca escriba un evangelio, pero ¿cómo estás cuidando las heridas que te rodean? ¿Cómo has hablado de lo que viste y experimentaste con Dios? Luke no solo observó milagros, los documentó con pasión, comprometido a dejar un legado para las generaciones venideras. ¿Y si hicieras lo mismo? Con tu voz, tu arte, tu profesión, tu fidelidad. El mundo necesita más Lucases, personas que sirvan sin complicaciones, que amen con inteligencia, que lleven la fe como una misión, no como un estatus. Piénsalo, ¿qué historia estás escribiendo con tu vida? ¿Qué recordará la gente de tu viaje? ¿Qué capítulos te faltan por vivir todavía para que tu testimonio apunte a Cristo, como lo hizo el de Lucas? El Espíritu Santo todavía sopla. La misión aún está en curso. Y tal vez Dios esté esperando una sola cosa, que digas sí, incluso sin certeza, incluso entre bastidores. Porque a veces los mayores milagros nacen del silencio de una pluma y de la valentía de quien decide escribir al cielo. Si este mensaje te conmovió de alguna manera, no lo guardes para ti. Compártelo con alguien que necesita inspiración para salir de la inercia y vivir con un propósito. Y por supuesto, suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue esta serie de historias bíblicas profundas y transformadoras. Aquí, cada narración es una invitación a vivir con más fe.
más coraje y más compasión.